parece si le damos un aplauso de alabanza, de gratitud, de exaltación? Póngale palabras a su aplauso. Póngale palabras, cierre sus ojos, adore. Dígale santo, bueno, bondadoso, fiel, poderoso, compasivo. Oh Señor, a ti sea la gloria, la honra, el poder, los dominios, hoy y siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. No se canse de adorarle, de estar en su presencia, de agradecerle. A eso vinimos, a adorarle a Él, alabarle, 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 alabar su nombre. Aleluya. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Qué maravilla. Dios es bueno y siempre lo será. Nunca lo dude. No importa la circunstancia que uno pueda estar pasando. Dios es bueno y siempre lo será. Y Él llega siempre a tiempo. Nunca llega tarde. Yo me gozaba cuando escuchaba esto, cuando Daniel Lunardelli también contó su testimonio, porque Dios hace así. No nos suelta la mano, no mira para otro lado. Y no hay nadie que pague mejor que el Señor. Él no es deudor de nadie. Y Él honra a aquellos que lo honran. Así que, hermano, la única preocupación que tenemos que tener es de agradarle a Él. Si estamos en sus manos, todo lo demás, el Señor lo resuelve, lo soluciona. Y no sé por qué me estaba acordando de una película que vi, pero se las quiero dejar. Se llama Milagros del Cielo. No sé cuántos la vieron. Brevemente, a modo de, no sé por qué, pero bueno, se las dejo. Es una película cristiana que está basada en un hecho real de un matrimonio que tiene 3 nenas. Ellos iban a la iglesia, alababan a Dios, servían, pero la nena del medio se enferma con una enfermedad muy grave, lo cual la lleva a viajar porque no había médicos cerca, así que tiene que viajar en Estados Unidos a 2 estados al norte, tenía que ir en avión, era un gasto enorme, tuvieron que poner en venta diferentes cosas. En resumen, la nena, obviamente, el Señor, por eso se llama Milagros del Cielo, la sana el Señor. Y hoy muestran la foto al final de la chica ya adolescente, bien, gracias a Dios. Pero cómo Dios hizo las cosas. Porque en medio de ese momento de crisis, en medio que ella estaba transitando esa crisis junto con sus padres, el Señor fue haciendo pequeños milagros. Y yo cuando miraba eso digo, es cierto, Señor. Aún en medio de la dificultad vos haces pequeños milagros y a veces no los podemos percibir. De pronto apareció alguien que lo ayudó con un boleto. De pronto apareció alguien que le compró algo. Apareció un amigo que lo podía ayudar. Y a veces no tenemos registro de esas cosas. Son los pequeños milagros. Y qué lindo que en este tiempo podamos estar atentos. Porque Dios se mueve de maneras que a veces no entendemos, pero siempre está ahí. Tal vez te ha bendecido con una persona que llegó justo a tu vida, a tu familia, en un momento clave. Y no te diste cuenta, pero el Señor está ahí. Tal vez te proveyó de alguna manera pequeña, pero ese día pudiste comer y vos dijiste, el Señor es el Señor que arma, obra, encaja las piezas del rompecabezas. Tal vez no te trae, no sé, no te ganás $1.000.000, pero el Señor está ahí. Y al final del camino, cuando mires para atrás, vas a poder decir, nunca me dejaste, Señor. Siempre has estado ahí. Siempre has estado ahí. Y yo le doy la gloria al Señor porque Él es fiel y es bueno. Y lo que hizo con Daniel, con Alexis y con muchos que tal vez no están contando aquí, pero que han visto la mano prodigiosa de Dios, Él lo hace con todos sus hijos, porque no hace excepción de personas. Amén. Dicho esto, vamos a pasar a la palabra de esta mañana. Voy a ser breve antes de que me agarre el ataque de tos. Y yo les pido que puedan estar buscando en sus Biblias Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Es un texto conocido.
¿Lo tienen? Si lo tienen, nos ponemos de pie porque es palabra de Dios y debemos honrar. No es no es el diario, es la palabra de Dios. Por eso nos ponemos de pie para honrar su palabra. Y dice así, cualquiera pues que me oye, capítulo 7, versículos 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Hasta ahí la palabra de Dios. Puede tomar asiento. Qué maravilloso este texto. Pero ¿en qué momento el Señor desarrolla, en qué momento el Señor Jesús dice esto? ¿Saben que lo usó como la conclusión de las bienaventuranzas, del Sermón del Monte? Ya concluyendo, ya había hablado, y a través de esta parábola nos ilustra la importancia de hacer la palabra de Dios. No solo oírla, sino hacer la palabra, practicar la palabra de Dios. Fíjense que el Señor Jesucristo había hecho una exposición clara, muy precisa de la ley, los profetas, declaró una serie de leyes morales y espirituales bajo las cuales nosotros que somos hijos, sus hijos o los hijos del reino, debemos vivir. Acuérdense, nosotros pasamos del reino de las tinieblas, gobernado por Satanás, al reino de la luz. ¿Y quién gobierna acá? El Señor. Y el Señor pone las normas, establece las leyes y la manera en que debemos transitar el camino. El tema está en que nosotros hagamos caso o no. Aquí la parábola nos habla de dos hombres, uno prudente y uno insensato. Pero fíjense, él usa esta parábola como la conclusión de las bienaventuranzas. En el capítulo 5, por ejemplo, el Señor habla de ser luz y ser sal. Ser luz, ¿sabe a qué se refiere? A no llevar confusión. ¿Qué hace la luz? ¿Disipa qué? Las tinieblas. Entonces, si nosotros no somos luz, contribuimos a las tinieblas. El Señor espera de nosotros que seamos luz. Eso le enseñaba a sus discípulos, y que seamos sal. La sal determina un sabor, ¿o no? Cuando uno come algo que tiene sal, sabe, esto es salado, o es dulce, o es amargo, pero la sal determina algo. Y el Señor dice, sean, aparte de toda la importancia que tenía en el Antiguo Testamento y en aquel momento, en aquella época, la sal era determinante, era la moneda con que se compraba y se vendía. Pero más allá de eso, lo que decía el Señor, ahí en el capítulo 5 de las bienaventuranzas, estaba enseñando en ser luz y ser sal, en no aborrecer al hermano, no odiarlo, no menospreciarlo, ¿no? No cualquiera, al hermano, a tu hermano. No adulterar en el corazón, que va más allá de llevar a la práctica el adulterio, sino ya en el corazón. Cuando uno desea a un hombre o una mujer y usted es casado, y si no lo fuera igual, pero no adulterar, no ser infiel, ser leal, y en todos los aspectos de nuestra vida, ser fieles a Dios y a lo que Él nos enseña. Enseña también sobre el matrimonio, allí en el capítulo 5, sobre no hacer juramentos, porque no tenemos la autoridad sobre nada de nuestra vida. Dice que no podemos hacer que un cabello se vuelva blanco en nuestra cabeza, porque todo depende de Él. No podemos jurar ni por el cielo, ni por la tierra, ni por lo que está en ningún lugar, ni hacernos imagen siquiera, dice la palabra de Dios. Y allí en el capítulo 5 también enseña a amar a los enemigos, lo cual indica que no solo lo tengo que perdonar, sino que lo tengo que amar. ¿Cuántas veces me he encontrado con personas que dicen, no lo puedo perdonar? Me hizo, ¿no? Pero el Señor no solo nos dice que lo perdonemos, sino que lo amemos. El Señor nos estaba enseñando estas cosas en el capítulo 5, en las bienaventuranzas. En el capítulo 6 nos enseña a hacer el bien, nos enseña a orar, nos deja el Padre Nuestro, un modelo de oración. Y nos dice, ustedes cada vez que oren, oren así, al Padre.
y cómo tenemos que pedir y en el nombre de quién debemos pedir, en el nombre de Jesús. Nos enseña acerca del ayuno, que es otra herramienta, otra arma espiritual. Nos enseña y nos dice que debemos hacer tesoros, no acá, donde el orín y el óxido corrompen, sino en los cielos. El lema de este año, hacer tesoros en los cielos, cosas que tengan, hacer cosas que tengan impacto en los cielos, que sean eternas, ¿no? Y en el capítulo 7, antes de llegar a esta palabra, el Señor está hablando y enseña a los que estaban allí a no juzgar, a ir por el camino estrecho. Miren, qué complicado veo que le está resultando al pueblo de Dios en general andar por el camino estrecho. No hay un deseo de pagar el precio de ser hijo de Dios. Y es algo a lo que nos debemos aferrar con uñas y dientes, solo por el camino estrecho, llevando la cruz cada día, buscando la voluntad de Dios, poniendo por base de nuestra vida la palabra de Dios. Si no, vamos a ser llevados con la masa, con la muchedumbre, con el mundo. Pero el Señor dice que debemos ir por el camino estrecho, dar buenos frutos. Dar buenos frutos. Yo puedo decir muchas cosas, pero la vida, yo evalúo una vida de acuerdo al fruto. El Señor mira el fruto. Usted cuando va a un árbol puede ser precioso, pero si no tiene fruto, ¿cuál es la gracia del árbol? Si es un árbol que da pera y no da pera, ¿cuál es la gracia del peral? El Señor espera de nosotros que demos buenos frutos, porque un buen árbol da buenos frutos. ¿Y un mal árbol? El Señor espera de nosotros buenos frutos y que todo lo que hagamos, enseña en el capítulo 7, lo hagamos para su gloria. No por contienda, no para que alguien se quede contento, no para que el pastor, la pastora o su líder no le digan nada. Voy al culto porque si no me van a mandar el mensajito. No, voy para la gloria de Dios, sirvo para la gloria de Dios, me esfuerzo para la gloria de Dios, soy luz, soy sal para la gloria de Dios. Y todo lo que hago tiene que ser con este pensamiento, para la gloria de Dios. Y por último, allí en el capítulo 7, versículo 7, la regla de oro, que es maravilloso porque básicamente dice que vos tenés que actuar con el otro como querés. Mejor dicho, si vos querés que el otro te trate bien, ¿cómo lo tenés que tratar? Bien, la regla de oro. Tratar al otro como nos gustaría que nos traten a nosotros. Entonces, cada vez que vayamos a hacer algo, pensemos, a mí me gusta que me traten bien. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Me gusta que sean bondadosos, primero tengo que mostrar yo. Todo lo que yo quiera que los demás hagan conmigo lo tengo que hacer primero yo. Eso enseña la palabra. Él les viene enseñando, les viene diciendo y termina al final, aquí con esta parábola que leíamos, recalcando la importancia de llevar a la práctica todos estos principios bíblicos y las consecuencias de la obediencia. ¿Para qué estaba enseñando? Él venía enseñando. Bueno, pero ahora que las escucharon, ahora hay que ponerlas por obra, hay que aplicarlas, porque cuando uno obedece lo que dice la palabra de Dios, tiene bendición. Y esto siempre ha sido así y siempre lo será. Dios bendice al que obedece, porque la bendición está en poner por obra la palabra. Eso es lo que estaba enseñando Jesús, les venía hablando. Multitudes había en el Sermón del Monte, les enseñó, les dio todas las directivas, las leyes, les habló de los profetas, de las armas espirituales que teníamos, de cómo debíamos comportarnos, de cómo debíamos tratar a nuestro hermano, de cómo debíamos ser. Pero después le dice, pero miren, ahora lo que tienen que hacer es ponerlo por obra. Y ahí relata esta parábola que leíamos recién. Jesús deja claro la importancia no solo de escuchar sus palabras, sino de llevarlas a la práctica. Para esto ilustra una parábola donde habla de dos personas. ¿Quiénes eran los personajes? El hombre prudente y el hombre insensato. El hombre prudente edificó su casa sobre la roca. Y dice que descendió la lluvia, los ríos golpearon la casa, pero no cayó. La palabra que se traduce aquí en este texto como prudente es frónimos y significa persona sabia y sensata.
Jesús aclara que el hombre prudente es aquel que primeramente oye la palabra, la considera, la escucha bien, la considera, pero no se queda solamente con el oírlo, sino que la aplica, sino que la lleva a cabo, le da importancia. Y esto es clave para la vida del cristiano, oír y darle importancia a la palabra de Dios. Yo sé que aquí hay mucha gente que me está escuchando. Todos los domingos escuchamos palabra de Dios, ¿o no? Ahora el tema no es solamente que la escuche, sino que la escuche, que le dé la importancia que la palabra de Dios tiene y que cuando vaya y salga de acá la vaya practicando. La aplique a mi vida. Solo así trae bendición. Solo así estoy haciendo la voluntad de Dios. Escucharla simplemente no suma mucho. Aquí cuenta que había un hombre prudente y uno imprudente. Los dos escucharon la palabra, pero uno solo edificó la casa sobre la roca. Miren lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sin embargo, el hombre prudente no solo le prestó atención, sino que también la llevó a cabo. Santiago 1:25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en todo lo que hace. No solo el que le escucha, sino el que está atento y el que no es olvidadizo, sino que se acuerda y la lleva por obra, y dice que será bienaventurado en todo lo que hace. Las consecuencias de poner en práctica la palabra de Dios trae bendición, siempre trae bendición. Tal vez usted espere la bendición hoy y la bendición llegue mañana, pero va a venir. Cuando uno obedece la palabra de Dios, cuando uno la pone por obra, le presta atención, y la aplica a la vida, la lleva a cabo, eso indefectiblemente trae bendición a la vida. Siempre es así. Jesús compara al que hace esto con el hombre prudente que edificó sobre la roca y que a pesar de la tempestad su casa no cayó. Y también habló del hombre insensato, quien oye la palabra de Dios, pero no la pone en práctica. A este lo compara con el hombre que edificó su casa sobre la arena. De forma que cuando descendió la lluvia y los ríos golpearon la casa y los vientos vinieron, ésta se derribó y su ruina fue muy grande. ¿A quién le gustaría edificar una casa sobre un médano? ¿Vieron cómo es el médano? Un día está acá, un día para allá. ¿Quién podría edificar una casa? Créame que hay gente que edifica su vida sobre médanos. Nosotros como hijos de Dios debemos edificar nuestra vida sobre la palabra de Dios. Ser oidores, pero ser hacedores de la palabra. A eso se refería Jesús cuando hablaba del hombre prudente y del imprudente. Dice, ya les hablé, pero ahora les voy a referir algo. Les voy a hablar de dos. Aquí vemos el caso de dos hombres. Escucharon lo mismo. Los dos tuvieron la misma idea, la misma actitud de edificar una casa. Los dos, a simple vista, eran iguales. La diferencia estuvo en las estructuras que usaron y la base que utilizaron. Porque dice que cuando vino la lluvia y el viento, una no cayó porque estaba establecida sobre la roca. Y la otra sobre la arena, dice que fue grande su ruina. Entonces la pregunta en esta mañana, las casas representan nuestra vida. ¿Sobre qué estamos edificando? ¿Sobre qué estamos apoyando nuestra vida? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Tal vez muchas veces dudamos y hacemos conforme a nuestra propia prudencia. Y no hay nada más engañoso que nuestro propio criterio. Nuestro criterio es engañoso, es mentiroso, le falta sabiduría. Por más sabios que podamos ser, nunca vamos a tener la sabiduría de Dios. Y establecer nuestra vida sobre nuestra propia prudencia, dice la palabra de Dios que va a traer ruina. Va a traer ruina.
Pero si aplicamos nuestra vida, si nuestra vida se centra en la palabra de Dios, en conocer la palabra de Dios, en practicar, en decir, bueno, tengo que perdonar, perdono, tengo que amar, amo, tengo que no buscarle la vuelta. Hoy Melanie hablaba de ser como niños. El niño no tiene vueltas, no tiene objeciones, el niño le cree al padre y obedece. Así dice la palabra de Dios que debemos ser. Y si la palabra de Dios es la base de nuestra vida y no somos, como dice Santiago, oidores olvidadizos, la bendición, la bienaventuranza nos alcanza, nos alcanza. La vida del necio o imprudente se derrumba como un castillo de naipes. El tiempo, no sé en cuánto, pero cuando... Y aún lo triste es que muchas veces estando en el camino, porque en realidad Jesús está hablándole al pueblo que estuvo presente mientras Él enseñaba. Y muchas veces, muchos escuchamos la palabra de Dios, pero salimos de acá y después nos cuesta ponerla por obra, aplicarla. Y yo sé que esto a muchos les debe pasar. Pero lo importante es que lo intentes cada día, que quieras ser obediente, que quieras que tu casa esté establecida sobre la roca, que es Cristo, es su palabra, que puedas escuchar la palabra de Dios y digas, lo voy a hacer. Señor, me voy a esforzar. Tal vez en algún momento, bueno, no me salió tan bien, pero te va a salir bien. Dios ve el corazón y te va a ayudar. Pero la palabra de Dios tiene que estar en tu vida, en tu mente, en tu corazón, ¿no? Como el Señor le decía a Josué, que medite en el libro de la ley día y noche, ¿no? Y le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente para poner por obra todo lo que en él está escrito. Entonces te irá bien y harás prosperar tu camino. Dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque hay bendición cuando hacemos la voluntad de Dios. ¿Y dónde está la voluntad de Dios si no es en su palabra? Amén. Mi hermano, nosotros podemos, hoy somos este grupo y todos estamos escuchando lo que dice la palabra de Dios. Ahora, usted puede hacer lo que quiera cuando sale de acá, pero los resultados también van a ser de acuerdo a dónde esté estableciendo su vida. ¿Dónde estamos estableciendo nuestra vida? Cualquier cosa nos puede sacar del camino. Acá los dos hombres eran iguales y a los dos le vino la lluvia, porque ese también es un engaño. A veces creemos que porque somos cristianos no nos va a venir la tormenta, no nos va a venir la lluvia, el viento no va a soplar. Mentira. Pero si estamos basados y plantados en la palabra de Dios, haciendo la voluntad de Dios, no nos va a tirar. No nos va a derrumbar, no nos vamos a caer, no vamos a hacer como el castillo de naipes, que soplan fuerte y se va. Ahora, si basamos nuestra vida en nuestro criterio, en nuestra propia prudencia, sobre una base falsa, sobre una base de arena, la ruina va a venir. Durarás una tormenta, pero la próxima está dicho, está en la palabra de Dios. Esa casa va a caer porque no vas a tener sustento. No vas a tener sustento. Miren, mis amados, las pruebas nos llegan a todos. Las dificultades nos llegan a todos. Cuando estamos afirmados, las soportamos y el Señor nos ayuda y nos manda esos pequeños milagros que uno necesita en el momento, ¿no? Como lo que contaban mis hermanos. Ahora, cuando uno no tiene cimientos, cuando uno no está fortalecido, cuando uno no está plantado en la palabra de Dios, va a venir un viento suave y va a derrumbar la casa. Entonces yo te animo, mi amado, que en este tiempo podamos tener en cuenta la palabra de Dios. Es la base, es la base. ¿Querés conocer a Dios? Lo vas a conocer a través de la palabra de Dios. ¿Querés conocer su voluntad? Está escrita en la palabra de Dios. ¿Querés una vida que tenga raíces? ¿Una vida que esté bien cimentada? Está en la palabra de Dios. La palabra de Dios, esto que Jesús enseñaba, esto tiene que ser nuestro fundamento. Oírla, prestarle atención y practicarla. ¿Saben qué pasa cuando no consideramos la opinión de Dios? Como decía Jorgito el domingo pasado, él hablaba acerca de cuando David traía el arca de la casa de Abinadab,
Durante todo el reinado de Saúl, nadie había intentado hacer nada. Muchísimos años estuvo el arca en la casa de Abinadab. ¿Pero qué hizo David? ¿Era el rey? Sí. ¿Había sido escogido por Dios? Sí. ¿Conocía la ley? Sí. Pero cuando tuvo que obrar, no consideró lo que estaba escrito y lo hizo. ¿Y sabe qué? Yo pensaba, copió un modelo del mundo. Hizo lo mismo que habían hecho los filisteos. Agarró un carro, subió el arca que representaba la presencia de Dios y quería que vaya así. Y pobre Usa quiso sostenerla cuando parecía que caía y murió. No era así. Cuando no tenemos en cuenta la opinión de Dios, lo que Dios dice, las cosas no van a salir bien. Hace muchos años yo le decía al Señor, fue antes de casarme, me acuerdo que orábamos mucho y exactamente por tomar esa decisión, ¿no?, de contraer matrimonio. Y yo le decía, Señor, vos sabés que yo, por sobre todas las cosas, quiero agradarte. Pero no me des carne si después voy a estar 40 años dando vueltas en el desierto. Los israelitas pedían carne, 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 le pedían otra cosa que no fuese maná y el Señor le mandó codornices, dice la Biblia, hasta que le salió por las orejas. Pero estuvieron 40 años dando vueltas. Y a veces nosotros somos así, nos encaprichamos con cosas. Y le decimos al Señor, queremos que se haga así. Y a veces el Señor en su misericordia nos da. Pero qué bueno es ser sensible a lo que Dios quiere, considerar la palabra de Dios. Forma parte de tu vida, ¿la lees todos los días? Son preguntas de reflexión. Este tendría que ser un sí, así que me deje sorda. Pero no pretendo que me respondan. Yo quiero decirte, ¿querés éxito en tu vida? El éxito. Ahora todo el mundo habla de éxito. Yo te digo, ¿querés victoria en tu vida? Vas a tener que leer la palabra de Dios y afianzarte sobre la palabra de Dios y creer a la palabra de Dios y practicar la palabra de Dios. Entonces va a venir bendición a tu vida. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas o todas las demás cosas os serán añadidas. Jesús venía hablando del vestido, de la comida, de las necesidades básicas. Si vos buscás a Dios, hacés su voluntad, buscás su reino, Él se ocupa de tus necesidades básicas, de que tengas paz, de que no te falte nada. Pero vas a tener que buscar el reino, porque así lo dice el Señor. Si queremos que nada nos falte, queremos hacer la plancha y no buscar al Señor, no existe la magia. Acá hay hombres prudentes, hombres y mujeres prudentes o imprudentes. ¿De qué lado estoy yo? Aun cuando estoy en la iglesia, ¿de qué lado estoy yo? ¿De qué lado me pongo? ¿De los prudentes o de los imprudentes? Miren, hermanos, una vez más, y quiero que nos quede claro esto, las tormentas de la vida a todos nos llegan. Los vientos a todos nos soplan, a todos. No es que porque seamos cristianos no nos vaya. Sí, la Biblia dice acá que el hombre prudente también. Vino la lluvia, vino el viento, pegó el río contra la casa, pero estaba firmada en la roca y no cayó. Entonces, lo que debemos asegurarnos es afirmar nuestra casa, edificar nuestra vida sobre un fundamento sólido, que es la palabra de Dios. Yo quiero que esta iglesia sea una iglesia que crezca. No quiero que las cosas de la vida nos saquen del camino. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces las crisis económicas hacen mella y uno se desanima. O a veces las crisis familiares o matrimoniales. Pero yo te quiero decir que si vos estás bien plantado en el Señor, esas cosas van a pasar. Y tu casa va a permanecer firme. Luchas todos vamos a tener, pero el Señor se va a encargar de establecer tu hogar firme, firme. Yo veo ahora en este tiempo situaciones, ¿no? Por ahí, por el trabajo ya no me congrego, otras cosas son más importantes, todo me quita de foco y yo digo, está cimentando su vida sobre la arena. Y va a venir un suave viento y lo va a sacar del camino. Yo no quiero que pase esto, mis amados. Ni con mi vida, ni con la vida de ninguno de ustedes.
Entonces, les digo como decía el Señor. Bueno, ya les hablé, el Señor les decía, ya les enseñé. Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, pero ahora la decisión es de cada uno. ¿De qué lado me pongo? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Dónde voy a cimentar mi vida? El hombre sabio es aquel que conociendo la palabra de Dios la pone en práctica. Ese es el cimiento más seguro en la vida. Y sin embargo, el hombre que escucha el consejo de Dios y no lo toma en cuenta para seguir su propia prudencia, está destinado al fracaso. Y Jesús lo llama insensato. Acordémonos de David y de Usa. Proverbios 3, del 5 al 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Podemos andar medio así, pero si nosotros nos fiamos del Señor, de lo que Él dice en su palabra, Él, dice la palabra, va a acomodar nuestro camino. Qué hermoso que Él acomode nuestro camino, que Él enderece nuestras sendas, que podamos andar por caminos rectos para Él. Pero la única manera de caminar rectamente en el Señor es conforme a lo que dice su palabra. Yo sé que acá todos me están escuchando y todos me dicen que sí, pero mi deseo, y yo le pido al Espíritu Santo para mí y para cada uno de nosotros, que cuando nos vayamos a casa, vayamos pensando en esto. Señor, yo quiero poner mi vida sobre la roca que sos vos. Ayúdame cada día a que cuando vengan los vientos, las tormentas, yo pueda permanecer firme, porque te creo, porque tengo fe, porque creo en lo que dice tu palabra. Porque no me apoyo en mi propia prudencia, ni en mi propio juicio. ¿No? Dice la palabra, dice Proverbios, engañoso es el corazón más que todas las cosas. A veces nos dejamos llevar por lo que el corazón dice, y cuando hablamos de corazón hablamos mente, pensamiento. No te fíes en tus pensamientos, busca, consulta la palabra de Dios, tomala en cuenta y practicala. Practiquemos la palabra de Dios. Vamos a hacer una iglesia vencedora, una iglesia que va a persistir. Una casa, habla aquí la palabra de Dios de que la casa no cae. La casa, yo hoy hablaba y le digo, Señor, yo tomo como casa mi vida, tomo como casa mi familia, tomo como casa la iglesia. Señor, que seamos una iglesia que anda conforme a lo que dice tu palabra. Que cuando tiene que perdonar, perdona. Que cuando tiene que orar, ora. Que sabe ayunar, que sabe estar en su presencia, que sabe perdonar, que aprende a amar al enemigo, que da frutos de justicia, que anda por el camino estrecho, que es fiel a Dios y a su familia. Todo lo que el Señor estuvo enseñando, todo lo que lleva y todo lo que dice la palabra de Dios. Entonces esta casa no va a caer, tu vida no va a caer. Y no importa lo que pases, vas a estar firme. Y el Señor va a fortalecer tu vida cada día. Y qué mejor herencia podemos dejarle a nuestros hijos. Que una casa bien establecida, que una vida bien establecida, que un ejemplo que ellos puedan seguir. Yo siempre pienso así, pienso en función de mí, en relación al Señor, pero también pienso en los que me miran, en los que están a mi alrededor, en los que quedan, ¿no? El ejemplo habla más que 1000 palabras. Entonces que el Señor, que nuestros hijos, nuestros nietos puedan ver en nosotros hombres y mujeres de fe que le creen a Dios y que practican su palabra. Hombres y mujeres que somos prudentes y que no nos apoyamos en nuestra propia opinión. La clave del éxito en la vida para un ciudadano del reino como somos nosotros es escuchar y obedecer la palabra de Dios. Entonces yo te invito a que te pongas de pie. Que puedas cerrar tus ojos y puedas mirar para adentro un minutito nada más. Que te mires. Tantas veces podemos estar en la iglesia y aún escuchar la palabra.
pero seguir haciendo las mismas cosas. Hoy es el día para que le puedas pedir al Señor perdón por esto. Pidámosle perdón. Decirle, perdóname, Señor. Porque muchas veces escuché tu palabra, pero, Señor, no la puse por obra. Te pido que me ayudes. Decile al Señor que te ayude, que el Espíritu Santo de Dios te fortalezca, te capacite, te guíe, te ayude para hacer su voluntad. Pedirle al Espíritu Santo que cada día te recuerde que tenés que leer la palabra, que nos recuerde hacer nuestro devocional, buscar. Porque Dios nos quiere hablar y a veces esperamos que venga una voz del cielo y ahí está su palabra, queriendo hablarnos. Pero hacemos caso omiso y no echamos fundamentos ni echamos raíces y cuando viene la primera tormenta nos saca del camino y Dios no quiere eso. Decirle, Señor, quiero echar raíces, quiero establecerme, quiero establecer mi vida, edificar mi vida sobre tu palabra, haciendo tu voluntad, andando en tus caminos. Quiero ocuparme de tu reino, de tu justicia y descansar, porque aquel que busca el reino de Dios y su justicia puede descansar porque Dios se encarga